Sigmund Freud es el director general de la Alianza Pública-Privada. Él va a tener que seguirme aclarando cómo se dice el nombre y apellido. Yo soy un hombre que nació en una zona rural de San Juan de la Maguana y por supuesto tengo serios problemas con los idiomas de fuera, como decía mi abuela. Y le agradezco de corazón que haya aceptado esta invitación para pasar un poco de revista a cuáles iniciativas y bueno, cuál es la repercusión de que se alíen el sector público y privado para desarrollar proyectos que generen empleos, que generen riqueza y que generen valor agregado a la economía, pero sobre todo que a través del empleo pues haya una redistribución de la generación de esa riqueza. Así es que saludo, doctor, ¿cómo anda la vida? Muy bien, Héctor, muy bien, contento de participar aquí por primera vez en este programa tuyo. O sea Que debe ser una de las tantas veces. la primera de muchas. ¿Cómo no? Seguro que Así sí. es, así es. Bueno, lo primero que cuando una gente ve el término de alianza pública-privada, ya uno dice, bueno, y para el ciudadano de a pie, ¿con qué se come eso? Entonces, es bueno que para la gente que nos están viendo en todo el territorio nacional, y por supuesto este programa también se está pasando simultáneamente para todo Estados Unidos y los países del Caribe, donde quiera que hay dominicanos, para que podamos entender un poquito, nos ayude a entender toda esta estructura jurídica, económica, en qué consiste y cuáles ya las repercusiones que está teniendo. Todo gobierno, Héctor, necesita, en momentos como lo que estamos viviendo en la actualidad, colaboración del sector privado para poder desarrollar áreas de infraestructuras y servicios que son necesarias para el desarrollo de cualquier país. Mira, según estudios del Banco Mundial, los países como República Dominicana, que están en vías de desarrollo, requieren por lo menos un 6% del PIB debe ser invertido en proyectos, en áreas de infraestructura. Actualmente la República Dominicana, según los estudios que se han realizado en los últimos años, solamente está invirtiendo un 2.7% del PIB. Es decir, que estamos 3 puntos y tantos de la media que se requiere para nosotros lograr los niveles de desarrollo que son exigidos para el paso que debemos dar nosotros como país y convertirnos en un país ya de primer mundo. Eso en materia de infraestructura. Exactamente. ¿Por qué te digo eso? ¿Por qué empiezo con esa manera? Bueno, la República Dominicana requiere de muchísima inversión en infraestructura, a pesar de que ya tenemos buenas infraestructuras. No podemos desconocer que nosotros en la región somos uno de los países que tenemos mejor infraestructura, por ejemplo, vial, o sea, en tema de carreteras y autopistas, lo que es el aspecto de conectividad en el país. Sin embargo, en muchísimas otras áreas nos hemos quedado atrás, por lo cual requerimos mayores niveles de inversión. Necesitamos movilidad urbana, necesitamos sistemas de transporte masivo, ampliar la línea del metro, crear otros sistemas de transporte como posiblemente un monorriel o un tranvía, tanto en la ciudad de Santo Domingo como en la ciudad de Santiago, que ya es una ciudad que ha crecido bastante. De igual manera necesitamos otro proyecto de infraestructura para mejorar las condiciones de conectividad entre regiones como Santo Domingo y el sur, por poner un ejemplo, mejorar las condiciones mismas de la autopista Duarte. Entonces, todo eso, todas esas inversiones que se requieren, el Estado Dominicano no tiene la capacidad financiera de poder ejecutarla por sí mismo. Y menos en un momento en el cual nosotros estamos siendo impactados por una pandemia que ha mermado lo que son las cuentas públicas del gobierno dominicano. Hemos tenido que invertir gran parte del presupuesto en lo que es asistencia social, lo que son el sistema de salud, ahora el tema de las vacunas, las ayudas sociales, el cambio de la modalidad educativa de presencial a virtual y todo lo que implica ese cambio, por lo cual tanto los ministerios como de obras públicas y otros ministerios que construyen se han encontrado con una deficiencia presupuestaria para poder llevar a cabo proyectos que son necesarios para la República Dominicana. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos una gran precariedad en proyectos de agua.
o sea, acueductos, un asunto que debe ser, que es de primero, o sea, que hace más de 100 años la mayoría de los países del primer mundo lo tienen resuelto. Entonces, te hago todo ese recuento para, o sea, para poder explicarle a los televidentes la importancia de las alianzas público-privadas. Porque cuando los estados se encuentran en esa necesidad, ¿dónde podrían ocurrir? Bueno, ¿dónde pueden recurrir? Hay dos maneras. O vamos al endeudamiento externo como país, o vamos a buscar participación de los agentes privados para asociarnos y poder ejecutar proyectos de este tipo. El tema del endeudamiento externo, como tú conoces y lo conocen todos los televidentes, estamos casi en el tope de lo que debe ser el endeudamiento óptimo de un país como nosotros. Por lo cual, el gobierno dominicano y el presidente Luis Abinader ha identificado la necesidad de que sean las alianzas público-privadas las que puedan entonces empujar a la República Dominicana en lo que debe ser la consecución de proyectos de infraestructura que son necesarios para el desarrollo de la República Dominicana. Entonces ahí entran las APP, ahí entra el modelo en el cual el agente privado, mediante inversión de capital, mediante aportes tecnológicos, mediante aportes de know-how, de conocimientos de recursos humanos y recursos técnicos, se asocia con el sector público, con el gobierno, para desarrollar proyectos de infraestructura y de servicios públicos. Por eso entonces el gobierno dominicano ha identificado, bueno, si nosotros queremos instalar un metro en la ciudad de Santo Domingo con mayor alcance o un sistema de transporte que sea paralelo al metro para poder resolver o sea, todo el flujo que la demanda lleva en la ciudad de Santo Domingo, vamos a buscar de qué manera podemos asociarnos con el sector privado. El sector privado invierte las sumas que sean necesarias y con el uso, con la demanda que generan esos servicios, entonces el sector privado se va repagando su inversión que ha realizado. O sea, el sector privado se le otorga lo que sería el diseño, la construcción, la operación y un mantenimiento de un servicio público que va a brindar un niveles de calidad de servicio para la sociedad dominicana. Entonces, de eso se trata. Ahí viene la pregunta entonces, porque aparentemente, no sé, quizás con otro nombre, pero tenemos algunas experiencias y uno siempre piensa en la autopista del Nordeste, Juan Pablo Duarte, Juan Pablo II. Sí. Y bueno, el tema es, ese es el modelo a que aspiramos, además de pagar peajes tan caros y luego también el peaje sombra a 30 años, qué sé yo cuántos, una carretera que en muchas ocasiones, si bien es cierto que acorta, y no hay que decirlo, la distancia entre Santo Domingo, Samaná, Nagua, el propio San Francisco de Macorís, pero de dos vías prácticamente. Esas cosas ustedes la han tomado en cuenta. Sí, el modelo de la autopista Juan Pablo II siempre sale a relucir cuando nosotros hablamos de la bondad de las alianzas público-privadas, porque es evidente de que ha sido un proyecto que no resultó del todo exitoso como se pretendía. Pero eso se debió no a la concepción de la alianza público-privada en sí, sino a la manera como fue estructurado ese proyecto. Ese proyecto desde el inicio surge con un pecado capital. ¿Cuál es el pecado capital o el pecado original que tiene ese proyecto? Bueno, la mala estructuración, la ausencia de revisión, de análisis de estudios que verificaran y que dieran certeza de que esa autopista podría ser sostenible por sí misma. Cuando se ejecuta, cuando se está en proceso de ejecución de esa autopista, se contrata una firma extranjera que hace estudios de tráfico, de demanda de tráfico, y estableció que la misma se preveía que en un plazo de 6 años, a partir de la culminación de su construcción, debían estar circulando cerca de 30,000 vehículos diarios por la autopista. Con esa circulación de 30,000 vehículos, el modelo financiero era viable para el agente privado que había realizado la inversión. Yeah. Pero ¿qué ocurre? En la actualidad, 14 años después, solamente existen en estos momentos 7,000 vehículos diarios los que están circulando.
Es decir, que no se ha llegado ni a una tercera parte de lo que se preveía. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? O sea, los estudios no pueden prever el futuro, estamos de acuerdo, pero una deficiencia de tal magnitud significa una mala gestión del estudio realizado. Entonces, el Estado Dominicano no validó esos estudios, sino que los tomó con todo, o sea, como cierto, por lo cual se entendía que entraba un contrato en el cual se establecía un ingreso mínimo garantizado, pero el Estado convencido de que al pasar 6 años no iba a tener que hacer ya erogaciones de ese ingreso mínimo garantizado porque la autopista iba a ser sostenible por sí mismo. Pero la realidad nos ha dado de frente. Y nos ha dado de frente en el sentido de que no existen los 30.000 vehículos, pero en adición agrégale, por eso te digo que hay un problema de estructuración, de que el ingreso mínimo garantizado de esa autopista tiene 3 componentes que le garantizan al agente privado. Primero, lo que son el pago de los financiamientos externos. Segundo, lo que es el costo de operación y mantenimiento de la autopista. Y tercero, que es el más grave, o el grave en sí mismo, es una garantía de una rentabilidad al agente privado de un 18% en dólares. Es decir, la autopista no es sostenible financieramente, es deficitaria, pero el Estado Dominicano tiene que garantizar al agente privado que gane un 18% de rentabilidad. Entonces eso fue un error de estructuración del proyecto en sí mismo. Porque los proyectos de alianza público-privada tienen que existir el primer elemento es una distribución correcta de riesgo o eficiente y equilibrada. ¿En qué sentido? Si la autopista no está dejando la rentabilidad, bueno, es un riesgo que debe asumir el sector privado. Lo que el Estado sí puede, en algunos casos, que se hace en otros países en la práctica, es garantizar, bueno, si hay que tomar un financiamiento para ejecutar el proyecto, para que el país no entre en default, ¿verdad? Nosotros como Estado podemos garantizar de que en caso de que el proyecto no sea viable financieramente, aportamos al pago del financiamiento, de los intereses. Pero nosotros no podemos como Estado garantizar que el agente privado todos los años se embolsille 18% de rentabilidad cuando el proyecto no es rentable. Entonces, ese es el gran problema de la autopista Juan Pablo II. ¿Cómo no? ¿Y cómo se garantiza entonces de que eso no se pueda replicar? Porque siempre está el escepticismo de que en las inversiones público-privadas se privatizan las utilidades, pero se socializan las pérdidas. Entonces, Sí. ¿cómo podemos prever eso de que en un futuro, por supuesto, nadie duda y nadie va a decir lo contrario de que quien invierte su capital es lógico, es para tener rentabilidad? O si no lo metiera en el banco y cobrara sus intereses que le pague el banco. Entonces, pero también si vamos a una alianza, no es que, bueno, si ganamos, yo me quedo con la rentabilidad, pero si perdemos, tú como Estado asume que prácticamente lo que está sucediendo con la carretera Juan Pablo II. Entonces, ¿qué garantía tenemos de que eso no vaya a suceder con estos proyectos que se impulsan a través de la APP? Aquí hay 2 elementos que debemos decir que son los que en principio garantizan que eso no vuelva a ocurrir. Existe una ley ahora, la 4720 de alianza público-privada, que no existía al momento en el cual se otorgó la concesión de la Juan Pablo II. Esa ley nos exige a nosotros y nos obliga a la dirección, al Estado, y nos combina a lo que es la aplicación de los estudios y de los modelos y de los análisis de riesgo, de impacto fiscal, de valor por dinero, socioeconómico, para determinar de que un proyecto de alianza público-privada tiene todas las características para ser ejecutado bajo esa modalidad y de que el mismo no va a requerir exigencias por parte directa, financieras y fiscales por parte del gobierno. Eso es lo primero. O sea, al momento en el cual nosotros vayamos a licitar cualquier autopista, lo primero que el gobierno y la Dirección General de Alianza Público-Privada y su consejo tendrán claro es lo siguiente: ¿cuál es el escenario financiero? Es decir, esa autopista ¿dejará recursos o no dejará recursos? Si no deja recursos suficientes para pagar la rentabilidad del inversionista, ¿cuál es el rol que debe jugar el Estado en esos momentos? Bueno, debe asumir
el compromiso o debe asumir simplemente la decisión firme de que ese proyecto no puede ejecutarse, Claro. de que es un proyecto de que no tiene la viabilidad financiera, de que es un proyecto que a largo plazo le va a salir muy costoso al Estado, por lo cual simplemente echarlo hacia un lado y apuntar hacia otros proyectos que sí pueden ser más eficientes. Ese es el primer elemento. Pero el segundo elemento, Héctor, es el siguiente, y es que nosotros estamos convencidos, ya por la experiencia vivida, todos los funcionarios del gobierno y todos los que forman parte del Consejo de Alianza Público-Privada que pueden incidir en la adjudicación de estos contratos, de que los proyectos que vengan en el futuro no pueden replicar lo que es la autopista del Nordeste. No pueden replicar. Ningún proyecto puede, nosotros podemos repetir la misma historia y cometer los mismos errores. Por lo cual, tenemos proyectos de autopista que estamos ahora mismo en fase de revisión y análisis, y llegará el momento en el cual, cuando tengamos toda la data de determinar si ese proyecto, que puede ser del interés del Estado, pero que por la modalidad de la alianza público-privada no puede ser ejecutado porque el sector privado no tiene las garantías para, como tú dices, recibir su rentabilidad, que es todo lo que busca siempre el sector privado. Ahora, también aquí hay un elemento importante que nosotros debemos mencionar y que la sociedad tiene que estar consciente. En este tipo de proyectos, lo que el Estado busca es un impacto social, es el beneficio de la colectividad Claro. por ese proyecto en sí. Cuando el Estado persigue la construcción de una autopista, lo que está buscando no es generar recursos económicos a través del peaje en beneficio del Estado dominicano. No, es mejorar la conectividad entre un lugar u otro, y cuando se mejora la conectividad, entonces se mejora el comercio, se mejora el turismo, mejora la calidad de vida de los dominicanos. Entonces, eso es lo que busca el Y Estado. la plusvalía de los propietarios de los terrenos En que adición, impacta adición a eso, sí. y en adición también decir algo importante que muchas veces nosotros no tenemos muy claro, y es que al momento de la culminación del contrato de alianza público-privada, todas las obras de infraestructura que hayan sido construidas tienen que ser entregadas con el mismo grado de optimización en el cual se fueron iniciadas, y deben ser puestas en manos del Estado. Es decir, que todo será propiedad del Estado. Al final del contrato de alianza público-privada, el sector privado simplemente lo que hizo fue un negocio financiero en el cual invirtió en un proyecto para sacar una rentabilidad, pero no es propietario del bien. Entonces, lo que estamos haciendo con los proyectos de alianza público-privada es engrosar la cantidad de activos que tiene el Estado dominicano y en todos los sectores. Por lo cual, si nosotros hacemos los análisis y hacemos los estudios conforme lo que establece la ley, si hacemos las verificaciones del lugar y podemos tener el coraje político y la voluntad de determinar que un proyecto determinado puede o no ejecutarse mediante la modalidad de alianza público-privada, tú puedes estar convencido que no vamos a replicar las experiencias vividas, por ejemplo, en el caso de la autopista de Samaná. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, voy a solicitar el permiso del director de la Dirección General de Alianza Pública-Privada, Simon Freud. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Continuamos con esta entrevista con el director general de la Alianza Pública-Privada, Simon Freud. Bueno, hay una situación con respecto a eso, volviendo al tema de la autovía de Samaná, como se conoce. El presidente de la República ya habló sobre eso y de verdad que un poco molesto. Creo que también pues apoderó a la oficina del prestigioso jurista, el doctor Emanuel Esquea Guerrero. Y bueno, se está trabajando, podría haber una solución, se podría hablar de que ese nudo gordiano o círculo vicioso que se genera en torno a eso, podría en algún momento tener alguna solución, no importa el costo, pero bueno, pero sabemos, cerramos eso y ya que nunca más tengamos esa experiencia. Sí, como dice el presidente el 27 de febrero, anunció que estaba dando los pasos para resolver lo que la carga pesada que le implica al gobierno dominicano la autopista del Nordeste. No sé si tú sabes que este año
solamente en el peaje sombra, como se le conoce, el gobierno dominicano estará erogando cerca de 80 millones de dólares para, la sostenibilidad de la autopista. O sea que es una carga sumamente pesada. Entonces, ¿qué te digo? En adición a lo que acabas de mencionar de que el doctor Esquia Guerrero está apoderado como oficina de abogado para lo que es la revisión y análisis del contrato, existe una comisión que preside el ministro de Hacienda, que tiene ya meses en conversaciones con el concesionario actual de la autopista, que debo aclarar algo, y ahí debo reconocer o tal vez quitarle un poco de responsabilidad. El actual concesionario de la autopista del Nordeste no fue el que suscribió el contrato original, sino que es una empresa colombiana que adquirió otra empresa con una serie de activos, entre los cuales se encontraba esta concesión de Samaná. Y ellos están muy conscientes de que es insostenible mantener el contrato bajo las condiciones actuales. Y hemos ya llegado a grados de entendimiento en ese sentido y ya estamos ya discutiendo lo que serían las posibles salidas del mismo, del contrato. El presidente no ha querido tomar una decisión apresurada, no ha querido llevar el caso a los tribunales arbitrales. El contrato establece un arbitraje en los Estados Unidos. Tú que sabes, tú conoces las experiencias que hemos tenido en ese tipo de arbitraje, que por lo general el gobierno dominicano sale muy mal parado. Entonces, en virtud de eso y en virtud del mensaje del que el presidente está promoviendo las alianzas público-privadas y está promoviendo la inversión en la República Dominicana, mal sería que él tomara una decisión sumamente apresurada y rescindir el contrato. Entonces, por eso se está buscando una salida negociada, la cual debo decir que está muy avanzada. Tenemos muchísimas esperanzas de que pueda ser, que sea solucionada este año, como el presidente así lo anunció. Y sí debo reconocer que será, cualquiera que sea la salida, será una salida costosa para el gobierno dominicano, en virtud de lo fuerte que está ese contrato, o sea, lo bien amarrado que está en favor del agente privado para cualquier tipo de salida negociada de la misma. Lo que estamos tratando es de buscar el mejor escenario para que tanto el agente privado entienda de que no le conviene una confrontación y un enfrentamiento con el Estado Dominicano por ese proyecto. Y yo creo que vamos a llegar a una solución en los próximos meses para buena noticia de los dominicanos. Pero por más costoso que sea, no sería... Será mucho menos costoso de lo que claro. Si lo dejamos que concluya al final. Si nosotros dejamos que el contrato concluya como está actualmente, de aquí a la culminación del mismo estaremos desembolsando cerca de 1.200 millones de dólares adicionales. Y no sé si tú sabes que esa autopista costó 300 millones. Estamos hablando que estaremos pagándola 4 veces más en adición a lo que ya hemos pagado. Por lo cual, por más costoso que nos salga la negociación, será mucho mejor que mantener la situación actual. Cómo no, cómo no. Generalmente en este tipo de alianza se necesita una ingeniería jurídica y por supuesto económico-financiera que tarda mucho tiempo para concretizar un proyecto importante. Ya tú llevas un año, pero era una institución inexistente, que hay que montarla sobre la marcha, ir trabajando. ¿Tiene esperanza de presentar proyectos que se puedan decir van a arrancar? Ya tenemos cosas seguras que se le puedan anunciar y de gran impacto, ¿o cuándo lo podemos tener? Tú acabas de decir una gran verdad que nosotros estamos viviendo en la Dirección General de Alianza Público-Privada. Llegamos a una institución inexistente, solamente con un mandato de ley. No teníamos desde lo más básico, que es un espacio físico donde operar, un presupuesto mínimo, cómo poder ejecutar las obligaciones que nosotros nos confiere la ley, sin recursos humanos, sin una estructura orgánica, o sea, absolutamente nada. No obstante eso, debemos reconocer que el presidente de la República ha sido un gran aliado de la dirección y dentro de sus posibilidades y dentro de las posibilidades en la cual se encuentra el país, nos ha apoyado de manera presupuestaria, de manera logística, para que nosotros podamos ya tener mínimamente lo que pudiéramos decir una institución pública funcionando. Pero nos encontramos con eso y nos encontramos con la realidad de que ya el presidente de la República
había anunciado de manera formal en su toma de posesión proyectos puntuales para ser ejecutados a través de alianza público-privada. Tal es el caso de Pedernales, tal es el caso de Manzanillo, tal es el caso de la autopista del Ámbar, que fueron proyectos que el presidente asumió desde el propio 16 de agosto como proyectos bandera de su gobierno para ejecutar a través de la APP. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos vimos en la obligación de que concomitantemente o paralelamente a la conformación de una institución en su aspecto orgánico y en su aspecto normativo, porque todavía no teníamos los reglamentos aprobados, todo lo que son las modalidades de análisis que tienen que ser aprobados, la guía de alineamiento, no tuvimos entonces que... En el argot popular se llama friendo y comiendo. Friendo y comiendo tuvimos entonces que freír con eso y comer con los proyectos y comenzar a trabajar en esos proyectos que el presidente identificó como puntuales de su país, del país. Eso nos lleva a nosotros a una realidad actual. Ya nosotros tenemos un proyecto declarado de interés público, que es la autopista del Ámbar, que nosotros tenemos todas las expectativas de licitarla a final de este año. O sea que el año 2022 iniciará la construcción de la autopista del Ámbar. Tenemos también el proyecto de Pedernales, que como tú habrás visto el mes pasado, hace 3 semanas, el presidente fue ya a Pedernales y anunció el inicio de obras básicas de infraestructura para lo que será la alianza público-privada del destino turístico de Cabo Rojo Pedernales. Y estamos ya en una fase muy avanzada de lo que es la culminación del master plan, que va a determinar qué se desarrollará en esa área para entonces proceder a declararla de interés público y licitar. Eso será ya para el segundo trimestre del año próximo que estaremos licitando el tema de Pedernales. En el caso de Manzanillo, hemos estado trabajando muy de cerca con el BID, con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, terminando una serie de estudios que había que hacer. Como tú dices, todo este tipo de proyectos no pueden ser ejecutados a la ligera, sino que requieren de muchísimos estudios. Y nosotros entendemos que a finalizar de este año también podemos ya declarar de interés público Manzanillo para licitarla el año próximo. Tenemos un proyecto que ya viene por ahí, que en la próxima semana, para lo que será la construcción de un puerto turístico en la zona de Samaná, que también será ejecutado mediante la modalidad de APP, que también será licitado a finalizar este año. O sea que el 2022 será un año, sin lugar a dudas, muy provechoso y de mucho éxito para las alianzas público-privadas en cuanto a al inicio de la construcción ya materialmente de proyectos de infraestructura que van a cambiar el rostro de la República Dominicana. Estos meses y los meses que faltan para finalizar el año, lo que nosotros hemos estado inmersos es en eso mismo, en lo que es el levantamiento de los estudios de prefactibilidad, de factibilidad, para determinar que estos proyectos puedan ser ejecutados de manera exitosa. Ningún proyecto de infraestructura puede ser, desde su fase inicial hasta su fase de materialización, ejecutado en un tiempo de meses. Es imposible. Claro. Es imposible. Yo no sé si tú sabes que la autopista del Coral, por ejemplo, para ponerte un caso, que conecta a Punta Cana, se tomó cerca de 12 años entre la fase de estudio, planificación, y eso no va a ocurrir con las APP. Pero lo que quiero poner el ejemplo es que hay una especie de leyenda urbana, por decirlo de esa manera, de que las alianzas público-privadas, los proyectos son lentos, y no son lentos. Es que lo demanda el tipo de proyecto que es. Y aquí tenemos que ser mucho más cuidadosos aún. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de recursos del Estado, sino que estamos hablando de la participación del sector privado y cómo nosotros nos protegemos de las posibles apetencias del sector privado en un proyecto determinado. Tenemos que buscar un equilibrio para este tipo de proyectos. Entonces, por eso no podemos festinar los análisis, los estudios y los pasos. No obstante eso, como te acabo de mencionar, en un tiempo, yo diría que récord, estaremos licitando una autopista que tiene las características que es una autopista de montaña, que va a conllevar túneles, que está bordeando también un área de sensibilidad sísmica, y nosotros vamos a licitar esa autopista al año de que la misma fue depositada en nuestra institución. Por lo cual es un ejemplo de que nosotros estamos trabajando a todo vapor en los proyectos que son de alianza público-privada. ¿Cómo no? Y bueno, eso está muy bien y presentamos y todo esto, pero hay que ver el apetito privado, el apetito de... ya hay gente con la plata
porque también estas APP no solamente se circunscriben al ámbito nacional, o sea, el capital extranjero que quiera venir e invertir, bueno, pues bienvenido sea, obviamente, con todas las reglas que estipula la creación de la alianza. Lo que quiero decir, hay apetencia, hay gente que se acercan a la institución interesado en ver la carpeta de posibles proyectos y bueno, decir yo puedo pues conseguir buscar financiar algún financiamiento para entrar. O sea, hay interesados en estos proyectos. Hay muchos interesados, Héctor. Mira, el caso de la autopista del Ámbar, existen ya intenciones concretas de grupos locales, o sea, de varios grupos importantes dominicanos, así como también empresas extranjeras, mexicanas, españolas, francesas, que nos han expresado, no en una reunión, una expresión de interés, no, sino que han estado dándole seguimiento constante a los avances de la autopista, que tenemos conversaciones periódicas en las cuales ellos nos requieren de información y que nos han expresado inclusive de manera escrita que están esperando simplemente que nosotros aperturemos la licitación pública internacional de la autopista del Ámbar para yo participar. Para nosotros es muy importante, Héctor, que en estos proyectos exista una concurrencia, que exista competencia, porque la competencia lo que hace es beneficiar. Claro. Lo que hace es que nosotros como Estado Dominicano recibamos mejores propuestas, más transparentes. Más transparentes, más atractivas, con mejor provecho para el proyecto y evidentemente para la sociedad. Por lo cual nosotros ninguno de estos proyectos lo estamos como guardando con celos para querer que uno sea una sola agente. No. Nosotros tenemos inclusive... O sea, no hay grupos económicos privilegiados ni esto. No se le tienen reservado a que fulano se portó bien en la campaña con nosotros. Absolutamente. Y entonces, es la persona que puede, tiene el perfil para desarrollar ese proyecto. Para nada. Mira, inclusive nosotros hemos sido muy, muy claros con estos grupos, diciéndole que nosotros como dirección tenemos la obligación de promover estos proyectos. O sea, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados a que los interesados lleguen. No, nosotros vamos a hacer una labor de promoción muy, muy amplia, en el sentido de hacer los roadshows, de visitar los lugares que tengamos que visitar, explicar cuántas veces tengamos que explicar, como lo hemos hecho virtual, presencial, las bondades de ese proyecto. Pero te voy a poner otro caso, el tema de Pedernales. Pedernales ya hay 8 firmas hoteleras que vinieron a la República Dominicana, que tuvimos una reunión con el presidente de la República y que enviaron cartas de interés formal de que quieren participar en el desarrollo turístico de Pedernales. Es decir que empresas como grupos hoteleros como Marriott, Hyatt, AM Resorts, Grupo Carisma, Iberostar, Riu, una serie de empresas que de gran reconocimiento mundial en el ámbito hotelero ya están interesadas y viendo y puestos sus ojos en Pedernales Cabo Rojo. Por lo cual yo no tengo la menor duda de que al momento en el cual nosotros lancemos estos proyectos para su licitación, como lo exige la ley, existirá mucho interés por parte de actores locales e internacionales de participar en esas licitaciones. Y esto no solamente se debe, Héctor, a las bondades del proyecto y a lo interesante o a lo apetecible que pudieran ser para los actores privados, sino también al clima de negocios que el presidente Luis Abinader ha establecido en la República Dominicana. A pesar de que estamos en el medio de una pandemia que ha impactado el mundo como nunca antes visto, el presidente se encuentra constantemente inaugurando nuevos proyectos, promoviendo proyectos, hablando de que es el momento de invertir en la República Dominicana, explicando las bondades de la alianza pública, vendiendo el país, dando garantías y dando seguridad de que aquí las inversiones de los inversionistas están garantizadas, de que aquí ya no habrá el tema de cobro de comisiones y que el que cobra comisión, porque todos somos humanos y cualquiera puede meter la mano, no habrá impunidad. Y eso es lo que ha demostrado el presidente de la República. Entonces, ese mensaje que se ha estado enviando en diversas áreas, los actores privados no los expresan y nos dicen, mira, a nosotros nos ocurre toda la semana que nos visitan empresarios extranjeros y nos dicen, teníamos años queriendo invertir en la República Dominicana, con el ojo puesto del país.
pero las condiciones no estaban dadas. Con los gobiernos pasados no nos sentíamos cómodos para invertir en la República Dominicana. Y el presidente también, tú sabes que ha iniciado una labor de transformación de lo que es la burocracia del gobierno dominicano, con leyes como la de burocracia cero que están en el Congreso, con la reducción de los procesos, de los plazos para poder otorgar licencias, autorizaciones. O sea, es todo un complemento que nos permite a nosotros entonces encontrar un ambiente mucho más cálido, un ambiente mucho más favorable para que las alianzas público-privadas puedan entonces ser bien recibidas por los agentes privados y sin lugar a dudas tendremos licitaciones que serán concurridas y participativas. El mejor ejemplo de lo que está ocurriendo actualmente en la República Dominicana, Héctor, es que no sé si tú sabes que la licitación de las 2 plantas de gas natural que el Ministerio de Energía y Minas conjuntamente con la Superintendencia se encuentra en la fase de licitación para ser instaladas en Manzanillo, existen actualmente 16 empresas que están participando. Fueron 48 empresas las que compraron los pliegos de condiciones. De esas 48 se fueron decantando y actualmente existen 16 empresas y grupos empresariales locales y extranjeros que van a participar en esa licitación. Es el mejor ejemplo de la confianza que tienen los agentes extranjeros en la República Dominicana y en el gobierno del presidente. Que ya no va a haber de que, bueno, si una empresa, si usted busca los cuartos o viene todo amarrado, el financiamiento, no, la práctica que existía con el banco brasileño que en un momento posiblemente pudo haber sido positivo, pero que a la larga demostró de que nos causó mucho daño, tampoco es así. O sea, en el caso, por ejemplo, de las plantas de gas natural, tú tienes que venir con tu solución. Yo no sé si es Eximbank, si es Citibank, si es JP Morgan. Pero eso no te garantiza de que te la vayan a entregar claro a ti. que no. Si hay otra oferta también que... Si hay una oferta más eficiente, técnicamente y económicamente, y que puede demostrar la capacidad de ejecutar ese proyecto, porque también eso es importante. No estar otorgando este tipo de proyectos a piratas, que lo que hacen es buscar de qué manera tener esos contratos para venderlos, para transferirlos. Eso se acabó. Aquí tiene que haber una capacidad técnica, tiene que haber una solvencia económica, financiera y una solvencia institucional, jurídica de ese conglomerado, de ese consorcio, de esa empresa que decide participar en este tipo de proyectos. ¿Cómo no? Una institución como la que está dirigiendo, que obviamente con un año de formación y para bregar con asuntos de grandes ligas, ¿verdad? Se supone que tú tienes que tener un personal muy bien preparado, tanto en el ámbito del derecho, pero también en interdisciplinario, un personal interdisciplinario eficiente. ¿Ha podido contratar, tener un personal de ese calibre, de esa magnitud? Eso que dice, o sea, no tiene ningún tipo de desperdicio. La Dirección General de Alianza Público-Privada nunca deberá ser una institución excesivamente grande. Esa no es la naturaleza de esta institución, de grandes cantidades de empleos, sino empleos bien pagos, con personal muy capacitado. Claro. Buenos economistas, buenos financieros, buenos ingenieros de proyectos. Así es. Buenos técnicos en áreas como por ejemplo estudio de suelo, buenos abogados, especialistas en derecho público y regulación. Entonces nosotros hemos ido conformando un equipo muy interesante de recursos humanos. No te puedo decir que estamos ya a la plenitud porque la misma deficiencia presupuestaria que tenemos en estos momentos nos ha imposibilitado poder tener mayor alcance a lo que nosotros queremos hacer. También tenemos la visión de que debemos apoyarnos bastante en lo que son las consultorías puntuales, porque de nada me sirve, por ejemplo, tener un ingeniero que tenga experiencias en aeropuertos si yo no tengo proyectos de aeropuertos. Claro. O sea, cuando voy a tener un proyecto de aeropuerto, entonces puedo contratar de manera puntual a un experto en esa área que nos acompañe en la ejecución de ese proyecto y la estructuración del mismo. Entonces también estamos... pero igual tienen que ser personas calificadas al más alto nivel. Totalmente, no solamente calificados en el ámbito local. Déjame decirte algo, Héctor. Por la ausencia de experiencias de alianzas público-privadas en la República Dominicana, por la muy poca, en gran medida nosotros en esta primera etapa hemos tenido que soportarnos en expertos extranjeros, internacionales, que tienen experiencias en países como México, Perú, Colombia, Chile, Panamá,
Uruguay, que tienen años desarrollando proyectos de alianza público-privada, y también estamos en la labor de ese personal humano dominicano que tenemos aquí, nutrirlo de todas esas capacidades, de todos esos consultores y de todos esos expertos que nosotros hemos tenido que traer. Hemos tenido mucho apoyo de organismos multilaterales que han colaborado con nosotros, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, en cuanto a la colaboración técnica no reembolsable, de otorgarnos capacitaciones, de enviarnos expertos, el Banco Mundial, el BID, el CAF. O sea que no podemos quejarnos en ese sentido. Hemos podido complementar un poco la ausencia de un presupuesto del Estado con ayudas de este tipo, pero definitivamente necesitamos más preparación técnica, necesitamos más personal de capacitación humana para poder entonces enfrentar todos estos proyectos que nosotros tenemos. Déjame decirte que a un año que tenemos en la institución, actualmente tenemos 12 proyectos de alianza público-privada trabajándose en estos momentos en nuestra institución, in-house, interna, lo cual demanda, tú te imaginas la cantidad de horas, hombres, que requiere. Y esperamos. Muchos de esos proyectos pueden dar a luz en el año que viene. Sí, muchos. La gran cantidad de esos proyectos, nosotros tenemos previsto que para el 2022 deben dar a luz, como tú dices, un mínimo de 6 a 7 proyectos de alianza público-privada para el año 2022. Pero eso sería una revolución, porque estamos hablando de proyectos de grandes envergaduras. De gran no impacto. Son 3 pesos que se van a invertir. Proyectos eléctricos, proyectos portuarios, proyectos viales, proyectos turísticos, proyectos de movilidad urbana. O sea, estamos hablando de proyectos que van a cambiarle, como te decía anteriormente, el rostro a las grandes ciudades del país, Santo Domingo, Santiago, y también a la conectividad en la República Dominicana. Y que inmediatamente arranquen, pues van a generar una gran cantidad de empleo, recursos, el movimiento económico que genera eso, porque es que la construcción es lo que más genera, es lo que más dinamiza la economía, esa es la realidad. Desde el que vende la comida, la señora cerca del área, el colmadero que fía el romo, porque bueno, pero le ha podido explicar a tus compañeros de partido cuando, bueno, si solicitan un empleo, decirles, sí, aquí hay pocos empleos y lo que pueden haber o lo que han habido realmente requieren este currículo. La verdad que en ese sentido yo debo reconocer que soy de los que tengo menos presión de empleo, porque por 2 elementos. Primero, hay muchos compañeros que todavía ni entienden bien la dirección, ni saben de la existencia misma de esta. Y segundo, por la cantidad reducida de empleos que yo tengo, están conscientes de que yo puedo ayudar, pero en la medida de mis posibilidades. Y hemos tratado de hacerlo y hemos ayudado y hemos colaborado con el reclamo de los compañeros del partido para ir integrándose a la dirección. Pero hay un sector muy técnico, como tú dices, que preferiblemente, si son PRMistas, son bien recibidos, pero no podemos circunscribirnos solamente a que sean PRMistas, sino que tengan la capacidad. Así es. A mí me dijo una vez alguien de otro partido que estaba en una institución muy técnica, dice, bueno, yo, por ejemplo, necesito un economista, un experto en el sector, en el tema de mercados de capitales o algo así, y dice, si es un compañero del partido, yo maravilloso, o sea, dice, ahora tiene que tener el requerimiento, porque si no lo tiene, entonces no hago nada con nombrar a alguien que no me vaya a resolver el tema. Y entonces, bueno, yo creo que esto ha quedado claramente bien edificado, bien explicado, y lo importante es que todos estos proyectos puedan, como se dice, cuajar, y que puedan a partir ya de final de este año, principio del año que viene, entrar en todo lo que es la parte de licitación y que se vea todo este movimiento, porque será un gran impulso. Y entonces estamos convidados a ver si, aunque sea antes de finalizar el año, por lo menos aquí pasemos revista nuevamente. Ya también estamos en radio, que para ese público y esa capacidad que tú tienes de explicar y que la gente entienda también, porque es bueno que el público en sentido general sepa de qué se trata todo esto, que no se quede en las estratosferas, y que es una cuestión que al fin y al cabo a quien va a beneficiar, porque un proyecto de movilidad
vial es para mejorar las condiciones del Lógico. transporte de las Lógico. personas, la calidad, el precio y todo esto, las vías para la gente desplazarse, los proyectos energéticos para mejorar la calidad y sobre todo la tarifa en Es cuanto eléctrica y por supuesto Pedernales, que nosotros la gente del sur aspiramos que sea el ancla del desarrollo Y de así, toda esa región. así será, así será. ¿Cómo El no? primer elemento que tiene que tener todo el proyecto, Héctor, es impacto social. Si no ¿Cómo tiene no? impacto social, no puede ser ejecutado ¿Cómo no? mediante esta modalidad. Cómo no, pues muchísimas gracias. A ti. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.